En estudios, gracias por estar aquí, bienvenido. Un gusto en saludarla, Tatiana, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué manera de cerrar el 2024 en el Congreso, no le parece? Bueno, es un acto vergonzante más, de un parlamento total y absolutamente desacreditado, que es consecuencia, creo, de dos factores, ¿no? La primera, la crisis del sistema de partidos políticos. Creo que en puridad no tenemos partidos políticos, tenemos kioscos jurídicos, y evidentemente le presentan a la ciudadanía, digamos, listas o candidatos que no tienen CV, sino tienen prontuario, en muchos casos. Y en segundo lugar también la indigencia ciudadana, en el sentido de la falta de responsabilidad al momento de emitir su voto. Ahí se han sumado dos factores, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo puede haber operado una red, una presunta red de prostitución en el Congreso? ¿Nadie se dio cuenta o hay varios cómplices que todavía no conocemos? Eso y el hecho desencadenante, que es una muerte, ¿no? De una ex trabajadora. Dramática, además, ¿no? Muy sí, fuerte. Muy fuerte, sí. Yo no me hago muchas expectativas con que, más allá de los esfuerzos del congresista Burgos, que esto avance, y más bien en todo caso habría que depositar nuestra fe en que la Fiscalía pueda hacer su trabajo, ¿no? ¿Se basa en los antecedentes? Porque las investigaciones en el Congreso no suelen avanzar o dar buenos resultados. Bueno, ahí están los muchachuelos, ahí están los niños, ¿no? Digamos, está la creminata, digamos, de la incompetencia, la mediocridad y la corrupción parlamentaria. Terrible, ¿no? Sí. Terrible lo que es este Congreso de la República, realmente. Y como bien decía, al final estos son votos, ¿no? Puede haber, digamos, uno que otro parlamentario destacable que tenga la mejor intención de hacer las cosas, pero viene la gran masa, votan en contra y ahí se quedan. No es un grupo minoritario de parlamentarios dignos. El problema es que el nivel de los escándalos de los restantes apabulla ese trabajo e incluso la actividad orgánica del Parlamento, ¿no? Que la hay. Entonces tenemos que esperar simplemente al Ministerio Público, que ha iniciado la investigación y que por ahí debería avanzar. Ahí se podría avanzar más. Por otro lado, por un instinto de conservación, el Parlamento debería modificar ya sus reglas de incorporación o nombramiento de trabajadores, porque ahí tienen un filtro terrible, ¿no? Y eso por dos cosas. Primero, porque han contratado a ese señor con denuncias, ¿no? Una por violación sexual, y la otra es porque además este caso destapa una presunta red. Esta chica que ha perdido la vida sería la que captaba a señoritas que sin cumplir perfil, incluso algunas de ellas sin estudios universitarios, ocupaban cargos en el Congreso de la República. O sea, nadie estaba controlando eso. Es interesante esa conjetura, porque en todo caso ahí habría una responsabilidad, la del que propone el nombramiento y la del que nombra. Ajá. Porque en ambos casos o hay diligencia o hay complicidad, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, podría irse ampliando esta investigación. Sí. Ahora, lo otro es que también este reporte periodístico que expone este caso incluye los testimonios de algunas de estas chicas. Una de ellas, por ejemplo, que habla desde el anonimato y que dice: "Le tengo miedo a este señor, que pueda tomar algún tipo de represalias en mi contra". Otra dice que fue convocada para un cargo en el Congreso y que le ofrecieron, o le dijeron que debe ofrecer sus servicios sexuales, se negó y la despidieron. Ellas podrían ser convocadas por el Ministerio Público, seguramente lo serán, como testigos para dar sus declaraciones de los hechos. Pero a la luz de los hechos, lo ocurrido con Andrea Vidal y la terrible muerte que ha tenido, ¿cuál es la garantía de que ellas se van a acercar al Ministerio Público, dar su declaración, que no tengan un desenlace similar? Sí, yo creo que hay mecanismos para darles esas garantías, pero no dudo que las personas que tienen algún grado de conocimiento deben estar con un miedo terrible, ¿no? Porque lo que ha pasado es total y absolutamente delictivo, ¿no? No solamente lo aberrante de los supuestos actos ilícitos en el centro del Congreso, sino la culminación de todo esto con un crimen, ¿no? Ya, porque la forma, además, en cómo se asesina es enviar un mensaje, ¿no? Sí. Y querer callar a la gente que de pronto sabe o está involucrada en esto, no digan nada, porque podrían terminar de la misma manera. Por eso es que, aunque estoy seguro que estamos hablando en el mar, debería ser preocupación de los parlamentarios en que esta situación se esclarezca lo más pronto posible, porque de todas maneras
los va a estigmatizar más de lo que ya son, de lo que están. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, eso se sucede en las prioridades de este Parlamento realmente. Según Benji Espinosa, abogado de este señor Torres Arabia, no hay pruebas que demuestren que existe una red de prostitución en el Congreso. Bueno, sí, no hay pruebas porque no ha habido investigación, recién se ha abierto. O sea que no lo libra. Está diciendo una verdad de perogrullo, claro. No hay pruebas porque no se está investigando, se va a investigar. De acuerdo, de acuerdo. No se le puede dictar tampoco en ese momento una medida como detención preliminar, ¿no? Si el Ministerio Público, digamos, comienza a reunir algunos indicios, esa medida no podría dictársele. Las detenciones preliminares proceden si es que hay obstrucción a la justicia o hay, digamos, no hay arraigo, ¿no? No hay arraigo laboral, no hay arraigo domiciliario, ¿no? Es una medida de excepción, ¿no? Lo decía porque esta ley que aprobó el gobierno, que limita la detención preliminar solo para casos de flagrancia, sigue vigente. Entonces, en ese caso no podría aplicarse. No podría aplicarse, claro. De acuerdo. ¿Y cómo deberían seguir las investigaciones? ¿Qué diligencias se podrían tener, digamos, en esta etapa inicial? Yo creo que habría que comenzar por el área de administración, ¿no es cierto? Indagar quién planteó los nombramientos, si las señoritas tenían o no tenían los perfiles bajo la supervisión de quienes estaban, ¿no? Y por ahí se puede ir avanzando. Los testimonios de estas dos personas que han declarado en un medio de comunicación pueden ser importantes si es que les damos todas las garantías de que no van a ser afectadas en su integridad física o incluso en su vida, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo avanzan las investigaciones. Es un caso que probablemente podría involucrar a muchas más personas. Doctor García Toma, le pido por favor que nos espere, tenemos que hacer una rápida pausa, bueno. Pero al regresar queremos hablar de la decisión que ha tomado hoy el Tribunal Constitucional de anular la sentencia contra Vladimir Cerrón. ¿Qué significa esto? ¿Queda libre? ¿Es declarado inocente? Ya nos los va a explicar al regresar. Solo en unos minutos volvemos en 2024. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a hablar ahora de la decisión que ha tomado hoy el Tribunal Constitucional. Anuló la condena efectiva que estaba impuesta por el Poder Judicial a Vladimir Cerrón. 3 años, 6 meses por el caso Aeródromo Huanca. ¿Qué significa eso? Lo primero que habría que aclarar es que el señor Cerrón no ha sido absuelto por el Tribunal Constitucional. El tribunal no se ha pronunciado sobre si es inocente o es culpable por la comisión de un acto delictivo. Lo que ha señalado claramente es que la resolución que lo condena contiene una infracción al debido proceso en su fase de una motivación deficiente. Y ha señalado que a esa resolución le faltan 2 aspectos. El primero, el señalar la fecha en que se perpetró el acto ilícito y, en segundo lugar, qué tipo de delito ha cometido, o sea, la modalidad de delito que ha cometido. Porque con esos 2 datos se puede establecer el plazo de prescripción, que es justamente el tema que él ha cuestionado tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Entonces, expedida la sentencia por el tribunal, esto va a regresar a la sala y yo creo que si la sala actúa con celeridad, corrige esos 2 puntos que, digamos, la información la deben tener en el expediente o la pueden decir en el expediente y se expide una nueva resolución, ¿no? De acuerdo. Es importante entonces la precisión que hace. El TC no ha declarado la inocencia de Vladimir Cerrón, simplemente le ha dicho a la sala que lo condenó, precisa esos 2 puntos. Y además, Tatiana, él tiene pendiente 2 órdenes de captura, ¿no es cierto? De prisión preventiva, ¿no? Claro. Entonces tampoco es que ahorita pueda salir tranquilo y campante, porque de todas maneras tendría que cumplir con estos mandatos. Ahora, ¿la sala en qué sentidos se puede pronunciar? No, la sala ya lo ha condenado. Sí. Lo que el tribunal le ha pedido es, digamos, si has condenado, haz la precisión sobre los 2 aspectos que hemos señalado, dado que el problema pendiente en este caso es si hay o no hay plazo de prescripción. Entonces, eso podría hacer que Vladimir Cerrón se ratifique esta condena o no. Digamos, podría ser que si la sala no ha sido diligente, en efecto haya omitido pronunciarse sobre el plazo de prescripción en función a esos 2 detalles, ¿no? De acuerdo. Y de ser así, si hubiera prescrito, pues ya no habría caso. Es lo que correspondería, ¿no?
Pero esperemos que no sea así. Esperemos que la sala haya resuelto de manera correcta, aunque con omisión de estos detalles que no debe, esperemos no alteren el resultado del proceso, ¿no? Porque Vladimir Cerrón hoy ha salido a celebrar, ¿no? Lo publicó en redes sociales. Vamos a ver si tenemos por ahí también el tweet para publicarlo con una fotografía. Se le ve ahí con el cabello un poco descuidado, pero dando un mensaje. Ahí está, lo vamos a poner en pantalla para que lo puedan ver todos los que... El TC declara fundado recurso de habeas corpus y nula la sentencia por arbitraria caso Aeródromo Huanca, por lo que se me impusieron 3 años y 6 meses de prisión con pena efectiva, acusado de colusión simple. El TC en estos últimos tiempos la reserva moral de la justicia peruana. Yo tomaría esta noticia como un llamado de atención al Ministerio del Interior. Porque si el señor se da la desfachatez de declarar, incluso ha hecho conferencias sí. en el Congreso, ¿no? Por vía virtual, es una burla al Ministerio del Interior, y parece que al Ministerio del Interior no le interesa que un prófugo se aburre, ¿no? Bueno, a mí me cuesta creer que la policía no tiene las capacidades para poder encontrarlo, ¿no? Todo parece indicar que es el poder político que finalmente no está permitiendo que él esté donde debería estar. Hablemos también sobre otra decisión que tomó el Tribunal Constitucional. Ha rechazado el recurso que presentó Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para que se descarten como pruebas en el juicio que se sigue en su contra las famosas agendas de Nadine. ¿Qué significa eso? Ellos sostenían la tesis de que estas agendas formaban parte de su privacidad. El problema es que el contenido de esas agendas eran de interés público, ¿no? Había una serie de referencias a actividades vinculadas con órganos del Estado, jueces, montos que se habían recibido, fondos sí. supuestamente ilícitos. Entonces yo creo que el tribunal, en este caso, también ha resuelto de manera adecuada, ¿no? Porque además ellos condenaban la manera en cómo se habían obtenido las agendas. Y lo que ellos consideraban es que hay una supuesta vulneración a derechos de inviolabilidad de las comunicaciones, documentos privados, intimidad personal y familiar, y así como a la prueba. Pero esos datos, en ese supuesto, han sido corroborados por el Ministerio Público con otros medios de prueba. Entonces, en la tesis, la fuente puede ser ilícita, pero si al momento de concatenarlo con otros datos sirven para hallar nuevas pruebas, en consecuencia esa prueba es válida. Porque además el TC lo que dice en su argumentación es: nosotros no nos vamos a pronunciar del todo porque este proceso todavía está en curso, ¿no? Entonces, que termine en el Poder Judicial, que se acabe, se agoten todas las instancias y ya luego veremos. Es lo que corresponde, ¿no? Sí, sí, pues está bien. No se entorpece la marcha de la justicia, y creo que en efecto esa prueba es importante. Significa entonces ahora que esto sigue siendo parte de los elementos que utiliza el Ministerio de convicción para condenar eventualmente, ¿no? De acuerdo, que no basarán en sí mismos, ¿no? Tiene que además el Ministerio Público reunir otros elementos, claro. Y que están siendo presentados en audiencia en un juicio que además ya está por terminar. Sí, y incluso hay un colaborador eficaz que hay que agarrarlo para que no hable más. A Belaúnde el Oso, su ex amigo, pues está declarando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver finalmente. Tenemos a varios políticos que están ahí ya próximos a recibir sentencia, Martín Vizcarra y otros que seguramente nos convocarán también para una próxima entrevista. Gracias, señor Gracias García a usted, muy Toma, por amable. habernos acompañado. Pausa.